Hola, ¿cómo estás? Elegí como tema para este podcast lo que es el tema acerca de la identidad, o sea, este vínculo entre la imagen pública y la imagen privada. Entonces, para ir desarrollando, esto tiene mucho que ver con el quién soy, con la identidad. Nos preguntamos qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos diferencia de otros. Y esto es una pregunta que tiene la siguiente respuesta: es lo propio, es la esencia que somos cada uno de nosotros. Es todo aquello que nos define como individuos y está íntimamente relacionado con el ser que somos. ¿Y qué pasa cuando perdemos ese referente? Que en psicología pasa a hablarse de crisis de identidad, porque la identidad personal es un proceso de construcción. Y desde el coaching ontológico, en coaching pasamos a indagar en su historia y a encontrar una fuente de cuándo se perdió, o indagamos en esos juicios maestros que lo mantienen en la no suficiencia o en la desilusión de la vida sin futuro. No lo miramos como un fenómeno de su ser individual en sí, sino en relación a otros. Y respecto a la identidad pública, ¿cómo nos ven referente a esa mirada social de nuestra identidad privada, personal o grupal? ¿Qué tipo de oferta somos nosotros para el mundo? ¿Y de qué quiebre en nuestra manera de observar nos estamos haciendo cargo con las competencias que tengo y que voy desarrollando? Esa mirada del otro, cómo nos ven, lo que nos diferencia de otros individuos similares. Entonces, ¿cómo hago una oferta atractiva? ¿Cómo seduzco con ella? Porque ser oferta es una acción constante en vida para hacer que algo pase, porque requiere estar en permanente movimiento y apertura para ir danzando con la vida y con los que nos rodean. Entonces nuestras acciones ocurren en el lenguaje. Nos vamos construyendo con base a hechos y comportamientos pasados que conforman la imagen que los demás tienen de nosotros. Entonces nos podemos preguntarnos cómo nos afectan las promesas que hacemos y no cumplimos. ¿Tienen que ver con cómo nos ven los otros en la construcción de esta identidad pública, de cómo somos observados? Otra pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a comprometernos? ¿Eludimos los compromisos? ¿Cuántas declaraciones quedan sin decir? ¿Y esto cómo te afecta? ¿Cuántos sí has dicho cuando sentías que tenías que decir no? ¿Qué ofertas realizás? ¿Qué peticiones haces? ¿Y peticiones que afecten a emociones? ¿Qué dicen de vos los juicios que emitís? ¿Hablas para escuchar o para que te escuchen? Otra pregunta: ¿tus conversaciones son para indagar y proponer o solo para una de ellas? Entonces, en resumen, ¿qué dice de nosotros nuestra manera de hablar? Y hay un ejercicio que, haciendo referencia a la ventana de Johari, no olvidemos el área ciega. Esa área ciega que guarda ese comportamiento nuestro, que es reconocible por otros, pero es inconsciente para nosotros. Porque hay un área pública, que es la que yo conozco sobre mí y los demás conocen sobre mí, pero también hay un área ciega, lo que los demás conocen sobre mí, pero que yo desconozco. Y en esto el feedback juega un papel muy importante. También está aquello que los demás desconocen de uno, un área oculta, lo que yo conozco sobre mí los demás no saben, aquello que no quiero dar a conocer. Y hay un área desconocida, que es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí, aquello que no sé que no sé. Entonces, cuando quiero cambiar mi identidad pública, lo voy a hacer modificando esa forma de actuar y comportarme. Vamos a estar dando desde lo privado, desde lo interno, vida a una identidad pública. Entonces, si me pregunto qué competencias quiero desarrollar, o me pregunto cómo vamos flexibilizando nuestra oferta, ampliándola, innovando, aprendiendo, estas son preguntas que nos podemos hacer y que influyen mucho en la construcción de esta identidad pública, esta imagen pública que quiero mostrar a los demás. Entonces, cuando quiero cambiar mi identidad pública, podemos revisar la capacidad personal de declarar quiebres a tiempo, de escuchar más allá de lo obvio y lo explícito, apertura al aprendizaje y a la equivocación, y atreverse a comunicar a tiempo interna y externamente, y podríamos añadirle este espacio de contener. Entonces, hay un ejercicio que se utiliza mucho, que viene del ámbito de la computación, de las páginas web. Es decir, cuando nosotros estamos viendo una página web ya terminada, eso sería como la imagen pública. Sin embargo, cuando se construye la página se hace a través del código. Si vos querés cambiar algo en lo que es la imagen pública de una página web, o sea, lo que estás viendo, entonces vas a tener que ir al código fuente del lenguaje de programación. No lo vas a poder hacer desde lo público, desde lo que se ve, sino que vas a tener que ir al código, al programa. Y en nosotros vamos a tener que ir a las programaciones, esas creencias que ya están instaladas en nosotros. Si queremos cambiar la imagen pública, tenemos que ir a lo
a lo privado. Entonces, cuando quiero cambiar mi identidad pública, cuando efectuamos juicios sobre otros o cuando otros realizan juicios sobre nosotros, lo que no es posible se modifica, se mejora o empeora. La imagen pública es un capital inmaterial que condiciona nuestro horizonte de posibilidades. ¿Qué sucede cuando alguien que tiene baja autoestima, por ejemplo, recibe juicios negativos de su entorno? Y esto lo lleva como a devastar su autopercepción y también puede paralizar su capacidad de acción. Entonces, al cambiar el relato, cambiamos nosotros, porque tu mundo interno crea tu mundo externo. Entonces la situación ideal es cuando nuestra identidad privada nos resulta satisfactoria y a su vez podemos comprobar que es coincidente con la percepción que los demás tienen de nosotros. Entonces, ¿qué hacer cuando nuestra identidad privada no coincide, no se condice con nuestra imagen pública? Tenemos que revisar juicios propios y analizar si están bien fundamentados o si por el contrario puedo validar los juicios de otros, partiendo de la base que ni una ni otra opinión son verdaderas o falsas, ya que ambas describen la particular forma de observar de cada uno de los involucrados. Puedo disentir con los juicios de mi imagen pública, lo que no puedo hacer, a partir de tener conciencia de la opinión de otro, es desconocer los efectos nocivos que pueden tener esas opiniones en la efectividad, por ejemplo, de una gestión laboral. Y voy a finalizar con una cita de Tony Robbins, que él dice que tu vida cambia al momento en que tomas una decisión nueva, congruente y comprometida. Entonces, como resumen, si queremos cambiar nuestra identidad pública, tenemos que cambiar ese relato que es el código fuente, es el programa mental, son las creencias que no son verdaderas ni falsas, sino que son funcionales o no funcionales, y a comenzar el proceso de mejora continua, ya que la construcción de la identidad pública, esa imagen pública a la que queremos dar a conocer y mostrar a los demás, se trabaja desde lo privado. Y lo privado es quienes somos en esencia, no ese personaje, esa persona, esa máscara, ese rol, esa ficción jurídica, sino es autoconociéndonos para saber en qué aspectos de las áreas de nuestra vida necesitamos empezar a trabajar. Y hasta acá es este podcast acerca de lo que es la identidad y este vínculo entre lo que es la identidad pública y la identidad privada.